interfase líquido-gas y sólido-líquido. El equilibrio de las fuerzas, punto tripartito de las interfaces. Ahí está el origen. Por lo tanto, hay una de las fuerzas que es sólido, el líquido gas por el coseno, es igual a la interfaz, a la tensión superficial sólido gas, menos sólido líquido. Es igual a la interfase líquido gas por el coseno del ángulo, para que todas las fuerzas, digamos, se refieran a la horizontal. De esa forma, líquido gas por el coseno es la fracción horizontal de la tensión superficial líquido gas. Ian dice, definición, estamos hablando de definición. El ángulo θ, en este caso, tiende, es mayor de 90, tiende a 180. En la vida real un ángulo de 180 no existe. Digamos que tiende a 180. El sólido repele el agua. No es fácil mojarlo a ese sólido. Sería el caso, dijimos, del talco, del hielo. Ángulo mayor a 90, tendiendo a 180, tenemos un sólido hidrofóbico. Como sería el grafiquito este que está con el lapicito. Este grafiquito nos muestra el sólido hidrofóbico, definido por Young. Una definición. Mientras que el otro gráfico nos dice que cuando el ángulo es menor de 90, el sólido es hidrofílico. Es decir, que se moja. El agua lo moja. Ese valor de hidrofobicidad es tanto mayor cuanto menor es el ángulo. El ángulo cero sería, el ángulo de 180 grados sería hidrofóbico ideal. Cero hidrofílico ideal. Más tiende a 180, más hidrofóbico es. Más tiende a 0, menos hidrofóbico. Dijimos en la vida real, el 0 y el 180 no existen. Tenemos los valores comprendidos entre esos dos. Cuanto más se arrima a 180, se nos hace un sólido más hidrofílico. Cuanto más se arrima a 0 el ángulo, más hidrofóbico. Esa es una definición que dio Young. Una definición puede ser que esté bien o que no esté bien. El asunto es que hay que probarla, esa definición. Acá, por ejemplo, esta ecuación de Young, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Tenemos dos variables que se pueden medir. Y la tensión superficial líquido-gas. En la bolilla están desarrollados los métodos de medición, tanto del ángulo de contacto como de la tensión superficial. No nos interesa a nosotros mucho conocer cómo funcionan los métodos. No, lo que nos importa es saber que se puede medir el ángulo de contacto y la tensión superficial en la interfase líquido-gas. Por lo tanto, esta ecuación de Young no nos permite hacer una evaluación cuantitativa del fenómeno. Podemos decir, sí, la tensión superficial sólido-gas es mayor que la sólido-líquido, bueno,
perdón, la tensión superficial líquido-gas sería negativa. Estamos dividiendo el coseno de la... O si la tensión superficial sólido-gas es mayor que la sólido-líquido, sería positiva. O sea, hacer evaluaciones así donde vemos que un valor de tensión superficial es mayor o menor, o es positiva o negativa. Pero no podemos no podemos medirla. Estas dos tensiones superficiales son iguales, la sólido-gas y la sólido-líquido. Esto es igual a 0. Entonces el resultado sería 0. No habría una variación de la tensión superficial líquido-gas. Acuérdense de la ecuación de la tensión superficial que dice que la tensión superficial está relacionada con la energía libre. Si la tensión superficial no es 0, la variación de energía libre es 0, o sea, no hay cambio de energía libre. Si es negativa, disminuye, y si es positiva, la tensión superficial, la variación de energía libre aumenta. De esa ecuación donde decía, la superficial relacionaba la energía libre de Gibbs por unidad de área. La área, como era unitaria, la sacábamos de la situación. Entonces, esta ecuación nos permite hacer evaluaciones cualitativas. Vamos a decir, si la tensión superficial tal es igual a la otra, por ejemplo, da 0, quiere decir que el resultado es 0. No hay variación. Pero no podemos hacer en forma numérica. Ahora bien, acá tenemos la situación esa que acabamos de describir en forma ya particular, líquido. El líquido es agua, para nosotros es agua. Sólido y gas o vapor. La sumatoria de la fuerza es igual a 0. Entonces, la tensión superficial sólido-gas negativa más gas por el coseno más sólido líquido igual a 0. Despeje, nos queda la ecuación que teníamos en la filmina anterior. Acá despejamos el coseno de tita. Entonces, acá viene el análisis ese, por ejemplo, que nosotros estamos hablando. Es cualitativo. Por ejemplo, si tita es igual a 0, coseno de 0 es 1, como dicen en trigonometría. Si el coseno es 1, de esta ecuación nos sale que la tensión superficial sólido-gas menos sólido líquido igual a líquido-gas. Este vale 1. O sea que la resta de las tensiones superficiales, digamos estas que están en el horizontal, es igual a la tensión superficial líquido-gas. Coseno vale 1, quiere decir que tita vale 0. Y dijimos que cuando tita valía 0, era la condición de sólido hidrofílico ideal. Entonces, se acerca a 180 hidrofóbico. Más, se acerca a 180 hidrofóbico. Más se acerca a 0 hidrofílico. Haciendo este análisis, podemos decir, más se acerca a 180 hidrofílico y más se acerca a 0 hidrofóbico. Y acá podemos ver eso. Si tita vale 0, acá lo vimos recién, tita tendiendo a 0, el sólido es bien hidrofílico. Tita vale 0, coseno vale 1, la resta de las tensiones superficiales igual al líquido gas es mojamiento completo. Y ahí podemos hacer el análisis para 90. Cuestiones de sencillez del resultado. Uno con un calculador obviamente puede hacer tita igual a 33 grados. Y saca el coseno y bueno. Pero, insisto, nosotros solamente podemos conocer el valor de tita y de la tensión superficial líquido-gas. Tenemos 4 variables y podemos conocer 2, por eso es cualitativo.
Vale 90, dijimos que es, digamos, la situación intermedia entre la hidrofobicidad total y la hidrofilicidad total. 90. Cuando θ vale 90, el coseno vale 0. Es lo que estábamos viendo recién. Para que valga 0, la tensión superficial sólido-gas tiene que ser igual a la sólido-líquido. Entonces vale 0. Mojamiento parcial, como dice acá. Ese ángulo de 90 grados es algo que en la vida real se puede dar. Después tenemos la otra situación ideal, real. No se nos puede dar, que es θ 180 grados. Usted nos dice que vale menos 1. Por lo tanto, sólido-gas, sólido-líquido, tiene que ser mayor que líquido-gas. Para que sea negativo esto. Tensión superficial sólido-líquido tiene que ser mayor que sólido-gas. Entonces ahí nos da negativo. Y ahí sería totalmente hidrofóbico. Mojamiento nulo. Mojamiento completo quiere decir que es hidrofílico. Hidrofílico quiere decir afinidad por el agua. Se moja. Mojamiento nulo, hidrofóbico. No se moja. Repele el agua. Son las condiciones de análisis en base a la ecuación de Young. ¿Es hidrofóbico o hidrofílico? Nosotros necesitamos que para la flotación los sólidos sean hidrofóbicos. Hay sólidos hidrofóbicos, bueno, salvo los 4 o 5 que hemos nombrado. Entonces, para eso aparecen otra vez lo que dijimos, los reactivos. Los reactivos es lo que se encargan de hidrofobizar nuestros sólidos, no se mojen, puedan extraer en la burbuja. Ahí, para resaltar de nuevo la importancia de los reactivos. Porque nuestros sólidos, todos nuestros sulfuros, salvo el de menos, son hidrofílicos. Si no hay reactivo, no van a flotar. Entonces, acá tenemos para que exista un contacto estable, bueno, dice que el sólido, digamos, no se moje. Yo no sé si vamos más o menos entendiendo la situación. Hay alguno que no tenga claro algo. Vamos a hablar ahora. Bien, ahí Luciano dice que vamos bien. Vamos bien. Ahora les toca a ustedes escribir o decir cómo es este sólido, cómo es este otro sólido. Este rosadito acá que no tiene ningún escrito es sólido. Yo bien, Facundo. No se preocupe. Así que, como vamos bien, yo espero ahora, yo me callo y los escucho o leo lo que ustedes van a decir. La pregunta es, ¿cómo es este sólido? ¿Hidrofóbico o hidrofílico? ¿Y cómo es este? ¿Hidrofóbico o hidrofílico? Si ustedes piensan, yo tomo un mate con 10. Espero la respuesta de ustedes, de todos ustedes. Pero la de Diego, obviamente. No seguimos. Eso de los recursantes ya saben cuál es la respuesta. Estamos hablando de los... Ingeniero, Diga, Diego. ahí para, claro, digamos, para los recursantes, digamos, pueden preguntar si lo que no entienden, ¿no? Solo que el ingeniero quiere que no respondan
en este caso está la pregunta que hizo recién, pero si no se entiende lo que explicó anteriormente el ingeniero y tienen alguna duda, lo pueden hacer. Eso es nomás más para aclarar. No, no, eso sí, yo creo que ya habrá quedado. Ellos saben las respuestas, por eso es que no lo hacen participar en las respuestas, pero preguntar algo que no entiendan o duda, no hay ningún problema que pregunten. Como todos los que son nuevos, digamos, si no aparecen ahí escritos o no dicen cuál es la situación, no podemos seguir. Si no, no les voy a creer que entendieron. Cortamos hasta el próximo miércoles. De ahí, Ezequiel, yo cuando empecé dije que Jan definió que un sólido hidrofóbico es tal cosa. Esa tal cosa, ¿quién la decide? Dijimos que era el ángulo. Ello que es casi lo único que podemos tener en cuenta. ¿O qué otra cosa se le ocurre a usted que puede ayudarnos a decidir quién es hidrofóbico e hidrofílico? Dice Ezequiel que el primero es hidrofóbico. Está bien. ¿Quién nos dio un primer opinión? Hidrofóbico, dice. Del primero. Ezequiel dice que el segundo es hidrofílico. Así es como dice usted, Facundo. Tenemos una gota de aire, que llamémosle burbuja, y una de aceite.
dice que la segunda es hidrofóbica y la primera hidrofílica. ¿Ustedes ven lo que escriben los otros? Todo el mundo ve lo que escriben todos. Sí, tiene que ser porque yo lo estoy viendo y estoy como Entonces, usuario. Ezequiel dijo que el primero es hidrofóbico, y Luciano dice que el primero es hidrofílico. Hidrofílico. Dos versiones contradictorias. Dos versiones. No hay coincidencia, digamos. No. Han hecho su análisis y encontraron que sí, encontraron. Pasa que los únicos dos que parece alumnos que hay, estos somos usted y yo y nadie más. Y podemos ver la respuesta del otro, entonces, sí se pueden ver. Dice. Así que ahí también lo pusieron ahí, bueno, son diferentes, pero bueno, por lo menos están analizando. Yo voy a calentar el agua y hasta que haya alguna respuesta y ya ven. Ella dice que el uno es hidrofílico y el 2 es hidrofóbico. Que coincide con Luciano. La segunda es hidrofóbica, ya que tiene un ángulo menor. Dice eso. Carreño coincide con Ezequiel. Cuidado. 2 y 2. Primero, otro Facundo acá dice que el primero es hidrofílico. Coincide con Isaías. Coincide con Carreño. Bien. Ya tenemos bastantes participantes. A ver, yo les pregunto, en el caso del primero es hidrofílico, Tejada, Luis Faltado. El segundo hidrofóbico. Relacionar con las moléculas de agua. Nosotros hemos partido de otra premisa, mejor dicho, no nosotros, sino mire, Caterina, el ángulo de contacto, según lo vimos en la primera diapositiva, y de paso ya vamos a ir acá en la segunda, vamos a ir respondiendo. ¿Dónde dice que está? En el líquido. ¿No de acuerdo? Punto tripartito, pero medido dentro del líquido. Entre el sólido gas, que es o sea, y el líquido, gas. Ahí lo definió ya en el ángulo de contacto. Medido dentro del líquido.
acá, ¿dónde está el ángulo de contacto? En el primer dibujito. Tiene que ser en el líquido. Yo les dije, el líquido, agua para nosotros. Porque el aceite exterior también es líquido. Nosotros medimos en el agua. Supuestamente, el ángulo de contacto en este dibujito sería todas las barbaridades que se puede escribir con este lapicito. Este sería tinta. No, primera vez que escribo con un ratón. Tinta. Tiende a 0, a 90, 180. ¿Cuánto tiende tinta ahí? Jan dijo, el ángulo se mide en el agua. No lo estoy midiendo en el agua. Bien, tiende a 0. Cuando tendía a 0, ¿cómo era el sólido? Hidrofílico. No hidrofílica, no hidrofóbica. Ahí Facundo contestó. Hidrofílico. Volvamos al Hidrofílico. No. Número 1, donde dice, cuando el ángulo tiende a 0, este que está tendiendo a 0, es hidrofílico. Bien. Hidrofílico. Nuestro ángulo acá, en esta, tiende a 0. O sea, es menor de 90, llamémosle si quiere, o tiende a 0. Hidrofílico. En esta otra, el ángulo supuestamente, acá no tenemos aire, tenemos aceite, tenemos agua. ¿Quién es el que moja al sólido? Es el agua. El aceite no nos interesa. Tendríamos que tener este ángulo. ¿Cuál sería este? Está bien, esto puede ser aceite, queroseno, hasta azúcar, lo que quiera. Pero a nosotros lo que nos está mojando el agua, el sólido, cuando vamos a flotar, es el agua. Entonces, también sería hidrofílico. Dirá, bueno, pero no tenemos la tensión superficial líquido-gas. El caso nuestro del líquido es agua. Bien, acá no hay líquido gas, pero ¿quién nos moja el sólido? Es el agua. Jan dice que el ángulo se mide en el agua. Acá también tenemos que medirlo en el agua, donde dijo Jan. No en el aceite. Entonces también estaríamos hablando de un ángulo que tiende a 0. Conocer. Y el sólido es hidrofóbico, hidrofílico, según la definición de Jan, dicen, bueno, miremos el ángulo. Tiende a 0, hidrofílico. Tiende a 180, hidrofóbico. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que estamos haciendo acá. El sistema, los sistemas, está bien. En una pulpa puede haber aceite, evidentemente. Pero lo más común es que tengamos agua. El aceite puede ser por pérdida de los equipos de las máquinas de flotación, pero digamos que no se lo considera. Nuestro sistema en la flotación es el agua, el aire y el sol. Carrizo quiere uno que sea hidrofólico. Bueno. Si tuviéramos acá, bueno, disculpando las bárbaras del ratón, compartidas conmigo, supongamos que este es el agua. Acá tenemos el sólido. Y este es el aire, la burbuja de aire. Ahí. Nuestro ángulo
sería este. Este sería tinta. Es un ángulo. Este ángulo está tendiendo a 180. Si tiende a 180, nuestra diapositiva nos dice hidrofóbico. Y el que tenemos acá tiende a 0, hidrofílico. ¿Entendió el dibujo disparatado ese de así? Entonces, volviendo, si nosotros podríamos acá, o sea, simular una situación donde tuviéramos aire, aceite y sólido, pero eso a nosotros no nos sirve de nada, porque el aire, el aceite, supongamos que acá en vez de ser agua fuera aire, y este aceite y este sólido. A nosotros no nos sirve porque la flotación no tenemos eso. Nosotros lo estamos estudiando desde el punto de vista de la hidrofobización. ¿Qué tanto se moja nuestro mineral con agua? No con aceite, ni nafta, ni pintura, ni nada, con agua. Por eso el agua diría la parte más importante. ¿Va a ser hidrofóbico o hidrofílico? Bien. Bueno, eso es una cosa que definió ya. Así que él dice, sólido tendiendo, bueno, ángulo tendiendo, pero hidrofóbico, hidrofílico, perdón, y tendiendo a 180 hidrofóbico. Y lo definió así. Ahora bien, una cosa es que defina ya la situación y otra cosa es que sea así. Ustedes no se olviden que la cuestión de la hidrofobicidad, hidrofilicidad, está definida en función de la tensión superficial. Y la tensión superficial está relacionada con la energía libre de Gibbs. Y eso es una cuestión termodinámica. O sea que no es cuestión de que uno defina algo, nada más. Hay que ver si termodinámicamente es real o es coherente la definición con los fenómenos termodinámicos. Bueno, para eso se hace un análisis de lo que es trabajo de adhesión y trabajo de cohesión. Ahí dice lo que es trabajo de adhesión y cohesión, pero en resumen, es el trabajo necesario para separar una interfase, uno líquido, sólida, en una fase líquida, en una sólida. O sea, acá tenemos, esta es interfase líquido, sólido, líquido, y acá sería líquido-gas, sólido-gas. Como dice acá abajo la ecuación simple. La energía en el sistema 1 es la tensión superficial entre la interfase sólido-líquido. Este es 1. Cuando se separa, hacemos un trabajo de energía. Tenemos el estado 2, sería este, tensión superficial, sólido-gas y la líquido-gas, trabajo de adhesión. El de cohesión es separar una interfase líquido-líquido en dos líquidos. Esto, por ejemplo, podría ser agua y alcohol, agua y aceite. Son fases líquidas, invisibles, por eso se las puede separar.
llegar a decir la misma agua también. El trabajo necesario para separar el agua. Ya vamos a ver que parece una cosa un poco así medio difícil de entender, pero ya lo vamos a analizar. Pero, por ejemplo, podría ser líquido, o sea, agua y un alcohol invisible, o una especie de queroseno, o de un aceite. Un agua del aceite. Agua de un sólido. Entonces, cada uno, la energía está dada a la definición de Young y a la definición de la ecuación de tensión superficial por la tensión superficial de la interfase sólido-líquido. En el estado 2, pasamos del 1 al 2, se produce la separación y tenemos la interfase entre líquido-gas, que sería esa, tensión superficial de esa interfase, la tensión superficial de la sólido-gas, la otra interfase. Entonces, tenemos la variación de energía está dada, con ustedes, estado 2 menos estado 1. Estado 2, bueno, era líquido gas más líquido gas, que era cuando teníamos separadas las fases, menos la tensión superficial sólido líquido. La variación de energía es el trabajo de adhesión que hubo que hacer, por la definición, para separar la interfase en dos fases. Dice, si las fases 1 y 2 son las mismas, como vemos para el trabajo de cohesión, tenemos que el estado 2 es líquido gas más líquido gas. Acá vimos que era líquido gas, este es líquido gas y este es líquido gas. Dos líquidos en aire. Y el estado 1 es 0, porque no hay interfase. La fase es líquido. No es interfase, acuérdense, interfase sólido-líquido, líquido-gas, sólido-gas. Líquido no es interfase. Entonces, líquido-gas más líquido-gas menos 0. Es el estado 1. 2 veces líquido-gas. Ahora bien, tenemos un ejemplo. Vamos a ver si entendimos o no entendimos. Cuando tenemos una sustancia que se llama N-heptano, el nombre no importa, pero tenemos el trabajo de cohesión. Acuérdense, el trabajo de cohesión es el trabajo necesario para separar una interfase en dos fases. Trabajo de cohesión. No es interfase, es líquido en dos fases líquidas. Trabajo de adhesión, una interfase, acá, perdón, en dos fases. La tensión superficial del trabajo de cohesión, la tensión superficial del trabajo de adhesión del agua. Para el N-heptano tenemos un alcohol etílico, un octano y un ácido etílico. Con las energías necesarias para producir la separación de la interfase sólido-líquido, por ejemplo, o líquido-líquido, el trabajo de cohesión. Producir la separación de un líquido en dos. ¿Cuál creen ustedes de esto que son bien hidrofóbicos o hidrofílicos? Otra vez les toca a ustedes. Volvemos a la definición, repasamos, porque por ahí no. Trabajo de adhesión es este. Trabajo necesario para separar una interfase, por ejemplo, sólido-líquido en una interfase líquido-gas y otra sólido-gas. Una interfase en dos fases. Este es un líquido para separarlo en dos fases. Es donde yo les digo que el líquido, el de cohesión, puede ser agua para separarse de sí mismo, pueden tomar. ¿Cuánto nos cuesta separar una molécula de agua de otra molécula de agua?
acá tenemos la separación. Cohesión sería de una molécula de agua en otra de agua. Y de adhesión de una molécula de agua del heptano, por ejemplo. Como el primer ejemplo. Cohesión, separar. Heptano de sí mismo. Un líquido. Y agua del heptano sería este. Acá heptano de sí mismo y acá agua del heptano. Alcohol de sí mismo y acá alcohol del agua. ¿Cuáles creen ustedes que son? ¿Hidrofóbicos o hidrofílicos? Este es un análisis termodinámico para ver si lo que dijo Jan es más o menos cierto o no. Cuando dice que hidrofílicos serían heptano y octano. Bueno, y este otro Facundo dice que el etílico, o sea, los otros, como y Luciano dice que el N-heptano y el heptílico son hidrofílicos. Coincide con Facundo Rivera. En cambio, Nicolás, le vamos a decir Nicolás, el otro Facundo, dice que los otros.
Ella dice, cuanto mayor sea el trabajo necesario, más hidrofílico será. La tabla, esto sería en el segundo y cuarto. ¿Trabajo necesario para qué, Isaías? Bien, el segundo y cuarto tienen mayor trabajo. ¿Cierto? Pero para separar quién de quién. O sea, según Isaías, también hidrofílicos son reptílicos, los dos reptílicos, digamos. Ahí la tabla dice trabajo necesario de cohesión, digamos, no necesario, trabajo de cohesión y de adhesión, la adhesión del agua. Veamos si es cierto, a ver, ¿qué podemos ver acá? Para separar un sólido de un líquido. Está bien, Isaías, solo que acá tenemos heptano, está bien, o sea, hay que relacionarlo, perfecto. Porque acá tenemos heptano, que es un líquido, y agua, que es otro líquido. Acá, en realidad, el hidrofílico se está refiriendo a líquidos. Pero hay que extrapolarlo y para relacionarlo al trabajo de adhesión y cohesión. ¿Cierto? Acá nos está diciendo esta tabla. Separar heptano de sí mismo cuesta, digamos, en el primer caso, la energía es 40,5. Y es la misma que separar el agua del heptano. En cambio, el leptílico, separar el leptílico de sí mismo, 55 es. Pero separar el agua del etílico, 91. Es mucho más difícil. O sea, hay que aportar mucha más energía para separar el agua de ese alcohol que el alcohol de sí mismo. Entonces está mojada, se moja. Pero veamos la siguiente diapositiva. Y acá vamos a ver la situación. Acá quedamos, sí. Los heptílicos son los hidrofílicos, hidrofílicos. Porque separar el agua de un alcohol es mucho más difícil que separar el agua de sí mismo. O sea, tiene ese alcohol afinidad por el agua. Y esto es en función de los valores de energía. Ahora acá vamos a ver cómo es en función de la tensión superficial. A ver, para que quede claro. Esto está bien, es función de energía y energía estamos relacionándola con las tensiones superficiales. Hasta acá no vimos nada de ángulo de contacto. Vimos solamente energías. O sea, el trabajo de adhesión para separar agua de estos hidrofílicos es mucho mayor que el trabajo necesario para separar agua del heptano. O sea, el heptano sería hidrofóbico, digamos así, cualitativamente, porque tiene la misma afinidad por él que por el agua. O sea, en cambio, comparado con el etílico, este sería hidrofílico, pues tiene mucha más afinidad por el agua que por sí mismo. Entonces, serían los hidrofóbicos y el heptílico, los heptílicos serían los hidrofílicos. Ahora, vamos a ver qué pasa con el famoso ángulo. Acuérdense que nosotros vimos la ecuación de Young. Podíamos medir tensión, tensión superficial líquido-gas. Uno combina con una ecuación de Dupré que aparece en la bibliografía de dónde sale, ya la vamos a ver nosotros. Así. De esta ecuación de Jean Dupré. Y acá esta ecuación tiene la gran ventaja de que podemos medir θ y la tensión superficial líquido-gas. O sea, que a esta ecuación le podemos dar valores ya a la energía necesaria para
ver si es hidrofóbico o hidrofílico, o sea, si hay aumento o disminución. Le podemos dar valores porque nuestro cociente en función de datos medibles. Entonces acá le vamos a poner θ es igual a 0, ¿cómo es la variación de energía libre o el trabajo? Que hace falta para ver si un sólido es hidrofóbico o hidrofílico. Θ vale 90 y si θ vale 180. El coseno vale 1. Entonces, WA, por ejemplo, la tensión superficial líquido-gas. Eso es lo que yo quiero que me responda. Cuando θ vale 0, ¿cómo es el sólido? ¿Hidrofóbico o hidrofílico? Entonces, no se olviden que esta energía es el resultado de haber restado el estado 2 menos el estado 1. Como vimos las dos. Vimos estado 1, sólido líquido, y estado 2, sólido gas, líquido gas. Después de la ecuación queda de la resta, y esa la combinamos con la de Young, y de ahí sale esta que estamos queriendo usar ahora. Entonces, esta energía es una variación de energía del estado 2 menos el 1. Yo les dije, para el primer caso, si el coseno vale 0, ¿cuánto vale WA? En el primer caso, WA estaría valiendo 2 veces la tensión superficial líquido-gas. ¿Cómo es ese sólido? Cuando θ vale 0. Hidrofílico, bien, o sea, está respondiendo Nicolás y Facundo, pero ustedes dicen que es así porque lo dijo Jan o porque acá están viendo algo que les indica eso. Jan dijo, acuérdense, Jan definió, θ tiende a 0 es hidrofílico, perfecto, es una definición de Jan. Ahora, la cosa acá es, ¿este análisis termodinámico coincide con la definición de Jan o no coincide? Esa es la pregunta. Pero la definición de Jan, bueno, bien, pero ustedes me tienen que decir si ustedes aquí en este análisis termodinámico ven algo que dice, no, esto coincide con Jan, o lo refuta. Eso es lo que yo quiero que ustedes me digan. Ahí ya está al revés que en el caso de la gota. Al revés que en el caso de la gota, eso no entiendo. ¿Qué dice Isaías que es al revés que en el caso de la gota? Ahí dice Facundo Rivero que más trabajo de adhesión, más cuesta separar. Perfecto. Ahora, ¿qué nos está indicando acá que hay más trabajo de adhesión, más que qué o menos?
sin comparar con nada. Esa es la pregunta. Más trabajo de adhesión, más cuesta separar. Eso está perfecto. Ahora, ¿qué nos indica acá que hay más trabajo de adhesión? La cantidad de energía libre. Acá tenemos el trabajo. El 2 veces, claro, o sea, Luciano dice el 2 veces. El ángulo no, porque el ángulo se usa para calcular la energía. O sea, el ángulo es la variable independiente. Y esa nos da el valor de W. Pero este primero nos está diciendo, con esta cosa, la energía esa es igual a 2 veces la tensión superficial esa. No le vamos a poner su índice porque es muy difícil. Esa. Entonces quiere decir que es positiva la variación de energía, porque acuérdense que el estado 2 menos el estado 1, si la energía aumenta, el proceso no es termodinámicamente factible, porque hay aumento de energía, y la naturaleza tiende a disminución. Como W, o sea, la energía, el trabajo es positivo, quiere decir que no va a haber pasaje del estado 1 al 2. O sea, es hidrofílico, hay un aumento de energía libre, y coincide con el tita igual a 0. Allá. Acuérdense cuando hablamos de primera diapositiva, tita tiende a 0, hidrofílico, se moja. Acá, tita tiende a 0, el trabajo es positivo, el sólido es fílico, coincide con el llano. Y el cono. Cuando vale 90, W ¿cuánto vale? Bueno, de 90 tenemos que es LG, gamma. Ya sabemos que es gamma LG. O sea, la energía sigue siendo positiva, pero menos positiva que la anterior. Ya va tendiendo hacia la hidrofobización. Vamos a poner acá tiende nomás a fóbico, porque no, fóbico. No es fóbico, pero tiende a fóbico. Y cuando vale 180, perfecto. Ya este es casi fóbico, ¿no? O sea, es cierto, no es negativa la energía, pero de valer 2 veces la tensión superficial a 0, es mucho más tendencia a fóbico. Es lo que definió ya. O sea, esta es una forma de ir más o menos comprobando lo que dijo Jan es cierto. Ahora miremos una cosa acá. Dice que cuando tita vale 0, bajo de adhesión que está acá, vale 2 veces la tensión superficial líquido-gas. ¿Está bien? Dice que el trabajo de adhesión es igual a 2 veces la tensión superficial líquido-gas, es igual al trabajo de cohesión.
Este dijimos, sólido gas más líquido gas menos sólido líquido. La fase 1 y 2 son las mismas, nos queda 2 veces la tensión superficial líquido gas. En este caso es líquido. Entonces el trabajo de cohesión es igual al de adhesión cuando las dos fases son las mismas. Cuando el trabajo de cohesión es igual al de adhesión, que acabamos de ver acá, es cuando tita vale 0. Vale 0, trabajo de adhesión es 2 veces la tensión superficial, que es lo mismo que de cohesión. Y si el de adhesión y el de cohesión son iguales, el sólido como es hidrofílico. Ahora que nosotros recién dijimos que esto eran los fílicos. Mira, ahora viene el análisis termodinámico, nos dice no, estos son los fílicos. Porque acá el trabajo de cohesión es igual al de adhesión. Y eso se da, según el análisis termodinámico, cuando tita vale 0. Por lo tanto, contra la punta del ovillo estamos diciendo que el heptano y el octano son los fílicos, hidrofílicos, porque el de cohesión y adhesión son iguales. Y el leptílico y los eptílicos son los fóbicos. Entonces, de acá sale ese análisis. Tita igual a 0, la energía es 2 veces la tensión superficial, es positiva, es hidrofílico. Y coincide aparte con lo que dijo ya, que ya nos había dicho. Igual a 0, el sólido era hidrofílico. Igual a 0, la energía libre es la mayor, entonces es fílico. Y es el caso cuando el trabajo de adhesión es igual al de cohesión. Sí, es confuso ahí este tema, porque es el trabajo necesario para separar. Y a veces separar un líquido de otro líquido es una cosa un poco medio que uno no es sencillo. Inclusive esta tabla no es fácil, pero nos está diciendo cuando separar el agua del leptano, pongamos en este caso, es casi la misma energía necesaria que para separar el leptano de sí mismo, es hidrofílico, porque acá es mucho más difícil separar el agua de sí misma, el agua del heptano, al revés de lo que estuvimos hablando. Yo lo dejé así para que ahora lo veamos con los números. Pero esto para separar el agua tiene mucha más afinidad por ella que por el alcohol etílico. Por eso este es hidrofóbico y este es hidrofílico, porque acá el agua tiene casi la misma afinidad por ella que por el heptano. Pero esta tablita, digamos así, se la entiende mejor cuando uno viene y hace este análisis. Tita igual a 0, el trabajo es el máximo, coincide con la definición de Young, y acá vemos que el trabajo de adhesión es igual al de cohesión. Bueno, preguntas. Diego, usted no sé, tiene algo para... Acá estaría terminando esta fase ya. No, Luciano, ya lo vamos a subir acá en esta misma semana. Pasa que queda una parte de la misma bolilla que cuando demos eso ya vamos a subir todos juntos. Diego, usted, parece que se nos desapareció Diego, pero ya lo vamos a subir en los apuntes.
vamos a ver de armar un práctico para el miércoles que viene. ¿Qué pasa? Los prácticos que siguen son difíciles de darlos o hacerlos entender o explicarlos a través de esta página. Entonces necesita mucho de presencia. Por eso estamos tratando de dejarlos para cuando podamos volver por la universidad, porque si no, no sé, va a ser complicado entenderlos desde este punto de vista. Hay muchos gráficos, esquemas, diagramas de flujo, que hacerlos acá, no les digo imposible, pero no va a ser muy serio. Lo que sí vamos a ver si vamos a armar algo para la semana que viene, justamente aprovechando que está Diego, porque después cuando se vaya Diego, bueno, va a quedar para que yo dé teoría. Entonces vamos a ver si para el miércoles que viene damos algún práctico, que va a ser un práctico un poco, no tanto de flotación, pero sí de conocer algo del proceso. Tiene que ver un poco más con tal vez lixiviación, pero es manejo de pulpas y cálculos de recuperaciones, pero ya más en un proceso un poco más complejo. Porque, como les digo, de lo que nos queda de práctico de la materia, que es el split factor, escalamiento, columna, perfecta, de cagar, no es fácil dictarlo a distancia, llamémoslo así. No se puede, bueno, vamos a buscar la vuelta, pero el programa de la materia quiere, bien, ya lo vamos a subir. Y no, Nicolás, yo no tengo noticias de cuándo se podría volver. Lo que yo sé, lo que sale en los diarios, se habla 3, 5 de agosto, no sé si para primario, para nosotros, en fin, pero no tengo ninguna noticia más precisa. La vuelta al cole, como dijera. El programa probablemente lo suba en la primera semana, lo ponga. Es complicado organizarse, estructurar y programar así a distancia, porque hay cosas, como le digo, que no son, tal vez, con una clase presencial se la puede dar en 2 horas a un práctico, y así a distancia a lo mejor necesitamos 4 días, que se no tiene sentido que yo la escriba o haga garabatos y diga y ustedes no entiendan. Entonces, no es fácil los prácticos que quedan. Eso estamos un poco quien pateándolos para adelante para que ustedes más o menos entiendan de qué se trata. Así que no, ¿hay alguno de ustedes no tiene noticia de cuándo se acabarían las clases del primer cuatrimestre? De eso tampoco tenemos noticia, o por lo menos. ¿Usted, Diego, no tiene noticia de eso? Para nada se nos desaparece, Diego. El 26 de junio, dice usted, Alberto. Que estamos hablando 20 días. Son 6 clases. ¿Qué dice Diego? ¿Volvió? Sí, me descuento, se me cayó el internet. Sí, estoy teniendo problemas ahí con el portado. Por ahí sí. No sabe usted cuándo se acaba el calendario, va a las clases ahora. No, supuestamente, pero no, hoy día
para ver ese. Bueno, Primero, sí, diga. que no sé todavía se termine el cuatrimestre. Sale cortado, Diego. No, no sabemos. No sé qué dijo. Del cuatrimestre, no sé qué dijo. Yo no lo entendí. No sé todavía cuándo termina el primer cuatrimestre. Acá dice Norberto que el 26, dice cómo era el calendario supuestamente. Si el 26 nos quedan 7 días, haciendo un redondo. Sí. Bueno, no sé, estimados y estimadas, si hay alguna consulta. No sé, Diego, si usted tiene algo para agregar, si no, quedamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. No, porque no sé si se ha agotado. Va a tener que cambiarse de compañía de teléfono, Diego, o algo, colgarse de algún lado porque no se le entiende. Bien, será hasta el miércoles entonces. Luego, gracias. Hasta el miércoles.